dos, uno. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Soy el magistrado José Luis Ceballos Daza y me da mucho gusto recibirlos en este conversatorio que se llama La justicia electoral hacia una nueva cultura de la democracia. La verdad, qué mejor escenario que esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, que nos acoge en este escenario y esta casa de la cultura, esta casa del aprendizaje, de la literatura, este espacio que nos reconforta tanto cada vez que venimos a esta Expo Guadalajara. Pero estoy muy contento en esta ocasión de participar en este conversatorio, porque estoy primero que todo, en el recinto de mi queridísimo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y porque estoy en compañía de personas que laboramos en la lógica de la organización y de la impartición de la justicia electoral. Venimos saliendo de un proceso electoral tenso, muy complicado, tanto en el ámbito cuantitativo como en el ámbito cualitativo. Y qué mejor que dedicar estos espacios de reflexión para poder platicar con la ciudadanía, para poder acercarnos a esta visión. Y sobre todo con este tema que es la justicia electoral y una nueva visión de la democracia. Sin duda alguna, el escenario que estamos viviendo nos invita a reflexionar si hoy la ruta hacia la que transitaremos está dirigiéndose a una nueva visión de la democracia, o bien o nos está llevando a un nuevo entendimiento de la democracia, ¿verdad? Pues miren, voy a presentar rápidamente a las personas que nos acompañan, que nos hacen el favor de estar con nosotros para iniciar ya con este conversatorio. En primer lugar, le agradezco la anfitrionía en esta hermosa ciudad de Guadalajara a la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Claudia Alejandra Vargas Bautista. Por supuesto, a mi amigo, el doctor Jorge Sánchez Morales, director de Instituciones Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, amigo. Gracias. Y acompañándome en representación de la Sala Regional Ciudad de México, a la secretaria instructora Gracie Muñoz Laisequilla. Bienvenida. Bueno, pues para iniciar, yo quisiera poner en la mesa este tema. ¿Hacia dónde se dirige la cultura democrática en nuestro país en este contexto que nos está transformando, verdad? Yo quisiera iniciar preguntándole a la consejera, en su experiencia y de acuerdo a lo que estamos viviendo en este nuevo modelo y en esta transición electoral, ¿cómo visualiza esta transformación de la cultura de la democracia o este entendimiento de la democracia, consejera? Bien, ¿me escuchan? Perfecto. Bien, pues antes de contestarte, magistrado, buenos días a todas y todos. Es un placer verles en este hermoso stand en el marco de la Feria Internacional del Libro, que siempre es un espacio para dialogar y para reflexionar sobre diversos temas de interés público, de interés político, y qué mejor que hablar de la cultura democrática, de la cultura política en nuestro país, de la formación de ciudadanía y de hacia dónde vamos en el trabajo que realizamos como instituciones tanto administrativas como jurisdiccionales. Aquí la pregunta es interesante y tiene un montón de aristas para discutir respecto de qué es la cultura democrática o cómo la estamos concibiendo como ciudadanía. Y yo creo que la primera pregunta que debemos hacernos es si de verdad vivimos en cultura democrática. Todos decimos que vivimos en democracia, sí. Tenemos elecciones periódicas, tenemos elecciones legítimas, tenemos elecciones que permiten que todas y todos votemos con un voto que tiene el mismo valor. Pero eso significa que vivimos en una cultura democrática, entendiendo que la cultura son estas ideas, estos estilos o formas de vida, de pensamiento que permiten a un grupo, a una colectividad, a una sociedad entender un concepto que es bastante abstracto como es la democracia. Creo que la pregunta es necesaria, pero es pertinente, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos a raíz de una reforma judicial que nos llevará a
cambiar, a transformar lo que conocemos como cultura democrática. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en esta transformación de cultura democrática? Normalmente entendemos la participación de la ciudadanía en este contexto de cultura democrática como la forma en la que nos vinculamos con la autoridad, la forma en que le exigimos a la autoridad, la forma en la que nos hacemos partícipes de la vida política, de lo que pasa en mi colonia, de lo que pasa en el Estado. Ahora estamos involucrando a un tercer poder, al poder judicial, un poder que era independiente, que era autónomo, que no tenía una relación ni una vinculación con un tema democrático como tal. No sé si ustedes han escuchado el spot que sale en redes sociales del gobierno federal dándole difusión a la reforma judicial, hablando de la democratización de la justicia, entendiendo que la democracia abarca todos los aspectos de la vida política de nuestro Estado y de nuestro país. Pero la pregunta aquí sería, ¿en realidad necesitamos democratizar la justicia? ¿La justicia surgió para democratizarse? Creo que no, definitivamente, porque los juzgadores no están buscando el dar opciones populares para resolver problemas. Las decisiones que toman los juzgadores no son para complacer a un grupo o a un sector o a una persona en particular. Las decisiones que un juzgador toma siempre están destinadas a beneficiar a una persona o a un grupo, pero a perjudicar o a no parecerle a otro. Entonces, para regresarme a la pregunta original y poder darle cabida a la participación de mi compañera y mis compañeros que están aquí acompañándome en el panel, creo que debemos de retroceder un poco al análisis de a qué nos referimos con cultura democrática. ¿Realmente la ciudadanía siente que vive en un espacio de cultura democrática? La cultura democrática la hacemos las instituciones, la hacen los partidos políticos y la hace la ciudadanía en cuanto a la participación que hace a las actividades públicas y políticas del Estado o del país. Pero ¿realmente hemos identificado que la ciudadanía se involucra? ¿La ciudadanía confía en las instituciones? ¿La ciudadanía confía en los partidos políticos? Creo que no. Tan es un no contundente que estamos ahorita encaminándonos a que el poder público, el poder político, quien nos gobierna en este momento, ha hecho uso de esa desconfianza a las instituciones, a los partidos políticos, para deslegitimar, desaparecer instituciones o intentar democratizar algo que para empezar no debe democratizarse, ¿no? Y hasta aquí dejaré mi primera intervención. Gracias. Gracias. Pues me llama la atención cómo introduce de manera rápida el tema de la confianza institucional como elemento de la cultura democrática, ¿verdad? En ese mismo sentido, y dirigiéndome a mi amigo y compañero Jorge Sánchez Morales, yo te preguntaría, con tu experiencia tanto en institutos electorales como en tribunal, como la Sala Regional Guadalajara, yo te preguntaría, ¿los institutos y las autoridades electorales deben diseñar nuevas formas de comunicación para la formación de una cultura democrática? ¿Qué deben de hacer? Sí, buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí en la Feria Internacional del Libro, la más importante de toda el habla hispana, y bueno, por supuesto estar con amigos, estar con integrantes y funcionarios, presidente de la Sala Regional Guadalajara, consejeros electorales, y estar en esta mesa. Hablar de este tema es un tema tan importante porque el gran reto que tienen las instituciones es acercar a la ciudadanía, crear democracia, pero por supuesto primero crear credibilidad, porque el tema es la credibilidad. Si nos vamos, no es un tema de México, es un tema del mundo. La ciudadanía no cree en la democracia como un medio para poder que haya alternancia en el poder. Es decir, existe una desconfianza, yo creo, de carácter no nada más de México, sino de carácter mundial, donde la ciudadanía dice, bueno, mejor no respeto las leyes, mejor no pago impuestos, me puedo pasar el alto, y entonces al final de cuentas, si en su momento lo importante es
darle la vuelta a la norma, no pagando impuestos, etcétera, etcétera. Entonces eso nos lleva a una situación donde pareciera que es como un tema donde no hay un respeto no más a la ley, sino también a la misma autoridad. Cuando va uno a otros países se da uno cuenta que el policía es el señor policía, y aquí muchas veces le quieren quitar el garrote y darle al mismo policía con el mismo garrote. Entonces nos encontramos con un tema que ha cambiado, pero ha cambiado en el mundo. Entonces esta situación que se vive en México de falta de credibilidad en cuestión de la democracia es un tema que se da, que es un problema que tenemos conjunto en todo el mundo. Entonces, por supuesto que la forma de comunicación ha cambiado, máxime cuando estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y donde podemos ver las estadísticas donde la gente no lee. Donde la gente no lee ni periódicos, no lee revistas y menos libros. O sea, estamos en un círculo rojo donde hay muchos cuantos que pueden venir y comprar sus libros y que muchas veces se van diciendo, ya los leí. Y entonces la pregunta que les hace uno cuando viene a la Feria Internacional de Libros es, ¿y todos los que compraste el año pasado los leíste? Porque todo el mundo sale con libros y hasta con maletas de libros. ¿Y los leíste o engalanaste tu biblioteca? Entonces ese es el gran reto que tenemos, cuando el gran problema que tenemos también como México es que los niños, cuando se hace un análisis, no saben comprender párrafos en cuestión de lectura. Entonces, si no hay una comprensión en párrafos, si no hay un entendimiento en cuestión, por ejemplo, matemáticos, pues tan sencillo como se saben las tablas de multiplicar, entonces cosas como ese ejemplo nos lleva a una situación donde tenemos que cambiar la forma de comunicar. Ya el Facebook son los jóvenes, los millennials, los centennials, es decir, el Facebook es para los viejitos, para que encuentren a sus amigos de la primaria y la secundaria. Y de repente cuando te digo, oye, Instagram, pues Instagram es más cerrado para un grupo de politólogos que se andan peleando entre ellos, y de repente son los grandes chismes políticos que se dan entre que se agarraron dos en X. Pero ¿cuáles son las redes que usan los jóvenes? Pues Instagram y otro tipo de redes donde quieren que sea rápido. De 10 segundos quiero que captes mi atención. En 10 segundos quiero que me digas qué es lo que yo quiero aprender. Entonces todo es muy rápido, y por lo tanto, si eso pasa actualmente, de que todo el mundo quiere comunicación rápida y que en su momento para ello poder aprender, si no, la pasan. O sea, si me van a dar un texto, le dan, ustedes ven, pongan algún texto, hagan el ejercicio en Facebook y pónganle más de 10 renglones, nadie le dice que me gusta. En cambio, si ponen una foto, eso puede tener muchos likes. Entonces, ¿eso qué significa? Que la comunicación de los institutos y de los tribunales tiene que cambiar. Por supuesto, ayer veía a mi amigo anunciando esta mesa, subiendo en Instagram, invitándolos, y creo que eso es una forma diferente de comunicar. Cuando los jueces salen en su momento, no nada más a una cuestión de fomentar la democracia, pero también aparte de poder dar a conocer sus sentencias, porque el gran reto es el cambio que existió de paradigma entre que antes los jueces hablaban con sus sentencias y ahora los jueces tienen que explicar sus sentencias, pero explicar sus sentencias de una forma más didáctica y explicar sus sentencias a través de formas donde en una sola hojita pueden entender lo que la finalidad de la sentencia, porque si no es así, le van a dar paso y no les va a interesar. Por supuesto que ha cambiado todo, el gran reto es muy importante, y creo que el gran reto de lo que viene para las próximas elecciones extraordinarias es la participación, y con eso cerraría. Cuando hablamos de la participación en 2021, una elección intermedia, hablamos de un 52%. Cuando hablamos de una elección presidencial, hablamos de un 61%. Pero ahora que vamos a hablar de una elección, por supuesto, de jueces y magistrados, la única experiencia que tenemos es la experiencia de Bolivia. Y Bolivia ha tenido dos elecciones. Una en 2017 con un 69% de abstención, y una en 2017 con un 69% de abstención, y en la otra subió la abstención hasta un 80%. ¿Por qué? Porque no conocían a las personas que estaban participando. Si esa es la única experiencia que tenemos, el gran reto que tienen las autoridades es ahora cómo le voy a hacer para poderle llevar a la ciudadanía ya no un candidato que va a ser gobernador o presidente de la República o senador o su diputado local o su presidente municipal, sino que ahora va a ser quien va a resolver problemas judiciales, y que cómo le van a hacer para dar a conocer a todos los que están participando y para efectos de poder lograr que no exista abstencionismo. Entonces, ese gran reto que tienen las autoridades, tanto por supuesto las que organizan las elecciones, será el gran reto a superar, y eso depende mucho de la forma de comunicar. Si saben comunicar quiénes están participando, a ver, ¿Quién está participando para la Sala Guadalajara? Nuestro compañero Sergio Guerrero, pues lo conocemos nosotros y votaríamos por él. Pero la pregunta es, ¿y la ciudadanía sabe quién es? ¿Cuál es su currícula?
dónde ha estudiado, cuál es su preparación, cuántos años tiene hijos, qué deportes le gustan, nadie sabe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que las instituciones tienen que aprender a comunicar rápido, en forma efectiva, para que conozcan a los más de miles de candidatos que van a estar. Si no es así, el gran reto es que creo que podemos tener pues mucho abstencionismo, y eso es lo que tienen que superar las instituciones. Ahí me quedaría. Gracias. Bueno, de entrada, creo que estamos claros que estamos en una nueva transformación democrática y tenemos que encontrar esas formas de comunicación. Pero también hay que reconocerlo, la materia electoral, lo que hemos hecho día a día, pues ya nos ha llevado a conocer otros modelos democráticos. Creo que no debemos estar tan inseguros, con tanta incertidumbre, porque el trabajo que desempeñamos en las salas regionales y la sala superior y por supuesto los institutos electorales ya nos han acercado a otras modalidades de democracia. Yo quisiera, Gracie Muñoz, que nos hablaras, por ejemplo, de cuál ha sido la visión democrática del Tribunal Electoral, por ejemplo, en pueblos y comunidades indígenas, y cómo podrían aportarnos esos ejercicios en este nuevo escenario. Adelante, Gracie. Muchas gracias, magistrado. Quisiera iniciar mi intervención leyendo lo siguiente y ahorita les digo qué es. Para ti no habrá ya sol, para ti no habrá ya muerte, para ti no habrá ya dolor, para ti no habrá ya calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni aire, ni enfermedades, ni familia. Nada podrá atemorizarte. Todo ha concluido para ti, excepto una cosa, el cumplimiento del deber. En el puesto que se te designe, allí quedarás, por la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres, de tu religión. ¿Juras cumplir con el mandato divino? Con estas palabras, los capitanes yaquis otorgan la investidura a los nuevos oficiales que bajando la cabeza responden Ewi, que significa sí. Este es el juramento yaqui de elección de lealtad indígena. Parte de la cosmogonía del pueblo yaqui que he escuchado de ellos es defender a los que no pueden defenderse y hablar por los que no tienen voz. El cielo, los mares, la montaña, los animales. Esta toma de protesta quisiera yo compararla con la toma de protesta de las autoridades constitucionales que juran hacer guardar la Constitución y las leyes que de esta emanen. Podemos ver desde ahí que hay principios y valores totalmente diferentes, uno con valores colectivos y otra con valores un poco más formales, occidentales o como queramos llamarlos. Recientemente poco se ha hablado de la reforma que se hizo al artículo 2 constitucional, obviamente pues ha tenido un poco más de protagonismo la reforma al Poder Judicial por obvias razones, pero la reforma al 2 constitucional entró en vigor el 1 de octubre de este año, donde se reconoce, entre otras cuestiones, a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Incluso ya tenemos a comunidades indígenas sacando RFCs ante el SAT para hacer administración directa de sus recursos. Incluso recientemente se ha hablado, pese a que ya no es materia electoral, que ya se va a hacer una administración directa de recursos con las comunidades sin intermediación de los municipios. Va a empezar pues con pequeños montos, pero se van a ir incrementando y pues bueno, vamos a ver cómo esto funciona en tema de administración directa de recursos. Recientemente, en atención a esto, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ha creado un catálogo justo para hacer la identificación de estas comunidades. Así, quisiera resaltar que nuestra Constitución reconoce dos sistemas electorales de lo que poco nos ponemos a reflexionar en términos del 2 constitucional y el 41, que es el sistema electoral por sistemas normativos indígenas y el sistema electoral por partidos políticos y candidaturas independientes. Estos no tienen una prevalencia de uno sobre el otro, tienen un mismo rango constitucional. Por lo tanto, considero que nuestra democracia debe volverse más plural e inclusiva. Generalmente los pueblos y comunidades indígenas actúan a través de su Asamblea General Comunitaria, que es el órgano máximo de toma de decisiones. Es un ejercicio de democracia directa. También se ha hablado de juzgamientos comunitarios, donde es en el seno de las comunidades
donde se ponen sanciones de manera directa a sus ciudadanos. Obviamente, la Sala Superior y algunas legislaciones han establecido que los parámetros mínimos son los del debido proceso, pero de ahí en fuera impera la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas en ejercicio de su autonomía. Quisiera hablarles, como por ejemplo, del SCM JDC 348 del 2023 que tuvimos en la Sala Regional Ciudad de México, que es el denominado caso Ñusabi. Esta es un municipio que fue escindido de Ayutla de los Libres. Ayutla de los Libres fue un municipio que a golpe de sentencia y a través de 4 o 5 años aproximadamente de cadenas impugnativas, logró su cambio de régimen a sistema normativo interno. Una vez consolidado esto, 4 municipios deciden escindirse de Ayutla de los Libres, uno de ellos el municipio Ñusabi. En su decreto de creación, el Congreso del Estado de Guerrero había llevado a cabo ejercicios con la Asamblea General Comunitaria, con las asambleas agrarias, había reconocido la preexistencia de sistemas normativos internos en estas comunidades. Este municipio hace una solicitud al Instituto Electoral y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero continuar con mi sistema normativo interno, iniciado el proceso electoral, no quiero que me consideres como una comunidad de partidos políticos, yo quiero seguir con mi sistema normativo como lo tenía en Ayutla de los Libres. El Instituto Electoral le da trámite como si se tratara de una solicitud de cambio de régimen y le dice, no puedo hacerlo para este proceso electoral, tienes que esperarte a las siguientes elecciones, para este proceso te computaré como el sistema de partidos políticos. Esta comunidad acude a la Sala Regional Ciudad de México y nos dice, yo no quiero un cambio de régimen, se varió mi petición, yo quiero continuar con el sistema que ya tengo reconocido. El Instituto Electoral, para negarle este trámite, le dijo que nadie le había reconocido que fuera de sistemas normativos internos y que lo ordinario era que fuera de partidos políticos, como si lo ordinario fuera la existencia de sistema de partidos políticos y lo extraordinario de sistemas normativos internos. Nosotros hacemos un ejercicio contextual del caso concreto del municipio Ñusabi y justamente al haber sido escindido de un municipio donde ya se habían hecho consultas para el cambio de régimen, tenían asambleas en 32 de 37 comunidades donde ya habían decidido y habían aceptado la continuidad de su sistema normativo interno. Teníamos este reconocimiento de los decretos del Congreso del Estado, donde decía que sí eran comunidades de sistemas normativos y que ya estaba reconocido históricamente. Hacemos este ejercicio contextual y decidimos que no tenía por qué prevalecer el sistema de partidos políticos frente al de sistemas normativos internos y que lo que tenía que hacer era entenderse que ellos para este proceso electoral iban a llevar a cabo sus elecciones por el régimen de sistemas normativos internos como lo venían haciendo en Ayutla de los Libres. Este es un ejemplo de ejercicios de reconocimiento de autonomía y libre determinación y mínima intervención del Estado. Spoiler, la comunidad llevó a cabo exitosamente sus elecciones y hoy día el municipio Ñusabi tiene a su autoridad electa por el régimen de sistemas normativos internos y no lo hicieron por el régimen de sistema de partidos políticos. Así, quisiera exponerles que desde mi óptica es necesaria la existencia de medios de impugnación en materia electoral enfocados a la materia indígena. Tenemos la experiencia en el caso de Oaxaca, donde, por ejemplo, existen 2 medios de impugnación de sistemas normativos internos. ¿Y por qué sería importante si ya tenemos muchísima jurisprudencia de suplencia de la queja, de la autonomía, de las asambleas comunitarias, del pluralismo? ¿Por qué sería necesario la existencia de normas que nos abonaran hacia el pluralismo jurídico? Pues bueno, porque tienen reglas de valoración propias. Por ejemplo, en Oaxaca, nuestro sistema normativo del cual abrevamos no viene de una norma, vienen de las elecciones, de sus expedientes de elecciones pasadas, cómo habían llevado a cabo sus asambleas, sus convocatorias, y es de ahí donde las autoridades electorales abrevamos. Por ejemplo, no son simplemente los principios de certeza, legalidad, existen los principios de comunalidad, de comunalicracia, donde atendemos a principios más colectivos y menos individuales. Así, aunque es bastante relevante la jurisprudencia que ha emitido la Sala Superior al respecto, es necesario un rediseño normativo donde todos estos valores colectivos puedan verse en la normativa electoral y no juzguemos
desde sistemas individuales. Sí, son tan valiosos los derechos humanos, también de las mujeres, están establecidos en el 2 constitucional, pero es necesaria una ponderación que nos permita hacer valoraciones con perspectiva realmente intercultural, que sean de substancia y no solo formal, que en nuestras sentencias no solo venga un capítulo de perspectiva intercultural, sino que esta perspectiva intercultural realmente sea aplicada a los asuntos donde tengamos como partes a pueblos y comunidades indígenas. Así, necesitamos factores más reales, más democráticos para juzgar este tipo de asuntos y menos formales. Los plazos deben de ser un poco más amplios. 4 días para una comunidad que se encuentre a 2-3 horas de camino y que no cuenta con una defensoría a la mano, pues me parece que podríamos ser un poco más flexibles, valoraciones probatorias, etcétera, etcétera. Entonces, magistrado, desde mi óptica tenemos mucho que abrevar de los pueblos y comunidades indígenas en mecanismos de democracia directa y de juzgamientos comunitarios que incluso nos podrían aportar mucho a estas elecciones que tendremos el próximo año. Pues definitivamente esta semblanza que nos haces de la lógica de los pueblos y comunidades indígenas como parte de la tutela electoral nos evidencia eso, que la materia electoral es flexible, dinámica y que abraza nuevos espectros de protección y por qué no vamos a enfrentar este nuevo escenario, ¿verdad? Consejera, usted que es nuestra anfitriona aquí en esta ciudad de Guadalajara, al igual que el magistrado presidente Sergio Guerrero, ¿podría decirnos cuáles han sido las acciones del Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Jalisco que han permitido acercar a la ciudadanía a la justicia y a la organización de las elecciones? ¿Cómo han encontrado esos vasos comunicantes con la sociedad? Ya no sé qué le hice. Bien, mira, el Instituto Electoral ha enfocado sus esfuerzos en ser mucho más cercana a la ciudadanía, no solo en los procesos electorales, que pues es uno de los elementos fundamentales del trabajo que realizamos como autoridad electoral, es decir, garantizar que las elecciones sean libres, sean democráticas, pero que sean participativas sobre todo, es decir, que la ciudadanía acuda a las urnas a votar. Para ello, nosotros hemos diseñado diferentes estrategias de comunicación que han permitido permear a los diferentes grupos etarios, en los diferentes sectores sociales, que permitan primero conocer lo que hacen las autoridades electorales en el ámbito local, lo que hacen las autoridades electorales en el ámbito federal y la importancia de su participación en el impacto que se produce en la vida política de nuestro estado y de nuestro país. Te pongo un ejemplo, creo que el más importante y el más trascendental, hablando de este último proceso electoral, es que cambiamos la comunicación a un lenguaje mucho más ciudadano. Dejamos de usar estos conceptos pomposos, de estos términos abstractos y difíciles de entender, para explicarle a la ciudadanía de una manera muy sencilla y con un lenguaje mucho más cotidiano qué es lo que hacemos, qué es lo que ocurre durante un proceso electoral en cada una de sus etapas, qué derechos tienen respecto a la participación, pero también cómo pueden garantizar que esos derechos se ejerzan si es que los han sentido vulnerados. Generamos una gran vinculación con el Tribunal Electoral local y con la Sala Regional Guadalajara para generar espacios de diálogo y para hacerle conocer a la ciudadanía los medios de impugnación para que en cualquier etapa del proceso pudieran presentar sus documentos o sus denuncias, sus quejas, con formatos mucho más accesibles, pero sobre todo con el acompañamiento ya sea desde el Instituto Electoral local o desde el propio tribunal, tanto local como de Sala Regional Guadalajara. Pero creo que lo más importante es que hemos generado una forma o una estrategia que permite a la ciudadanía conocer los diferentes mecanismos de participación que tenemos que no son netamente electorales. En el estado de Jalisco tenemos 16 diferentes tipos de mecanismos de participación ciudadana, mecanismos que han permitido que la ciudadanía durante los procesos electorales y ahora que ya no estamos en procesos electorales puedan vincularse directamente con las autoridades y que tengan las rutas y las vías adecuadas para poder exigir, primero, lo que se prometió en campaña y segundo, garantizar que el ejercicio de la autoridad
ocurra, es decir, que la obligación que tenemos nosotros como autoridad se ejerza. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis vinculándolo justo con el tema de la cultura democrática y la justicia electoral. ¿Por qué? Definitivamente, la participación ciudadana forma parte de la cultura democrática. Mientras más participamos, más cultos nos volvemos de los temas públicos y de los temas políticos. La ciudadanía participa. Lo que las autoridades electorales debemos de entender es que la participación no es como nosotros queremos que ocurra. Es decir, no solo es yendo a las urnas a votar. Yo soy una fiel creyente de que el hecho de que la ciudadanía no acuda a votar es una forma de participación y es una forma de manifestar el descontento que tiene a las autoridades, a los partidos políticos o a quienes quieren representarnos. El hecho de ir a una urna y anular su voto también es una forma de participar y es una forma de reflejar el descontento o la opinión que se tiene de cómo se están llevando a cabo las cosas en nuestro estado o nuestro país. Por eso es que creo que debemos de transitar a una justicia abierta, entendiendo la justicia abierta como este espacio de diálogo y de cercanía con la ciudadanía, no solo para que entiendan las sentencias que se emiten o las resoluciones que expedimos en materia administrativa, sino para que la ciudadanía sepa que lo que hacemos, a qué nos dedicamos y de qué manera las autoridades podemos ayudarles a exigir que lo que se realiza en el ejercicio del poder sea efectivo. Entonces, la ruta o el camino que yo veo que se está siguiendo y la exigencia incluso del por qué ahorita nos encontramos ante esta reforma judicial que les comentaba, es esa. Primero, la desconfianza que se tiene a la autoridad, cual sea, hablando específicamente de la reforma, pues a la autoridad judicial, pero la desconfianza es hacia todas las autoridades, a todo lo que habla de un poder público, hay desconfianza. También la falta de transparencia. Y ahora que ha desaparecido el INAI y otros organismos autónomos, pues también habría que saber cómo es que la ciudadanía va a enterarse de las cosas que nosotros realizamos. La justicia abierta va a permitir garantizar estos dos aspectos. Primero, ganar o generar confianza con la ciudadanía respecto del trabajo que realizamos como autoridades. Y segundo, generar la información para que la ciudadanía que esté interesada de conocer lo que hacemos y la forma en la que resolvemos tengan acceso a ella. Porque yo soy una fiel creyente también de que la comunicación que nosotros realizamos hacia la ciudadanía no necesariamente tiene que ser fácil. Es decir, el trabajo que nosotros realizamos es técnico, es muy especializado y a veces trasladar toda esta especialización a un lenguaje sencillo no es fácil, incluso a veces es imposible. ¿Por qué? Por la tecnicidad con la que se maneja la materia electoral como cualquier otra materia. Si nosotros escuchamos hablar a un ingeniero petroquímico, muy probablemente vamos a entender cero de lo que nos está diciendo, por más que intente explicarlo con un lenguaje sencillo. ¿Qué sí tenemos que hacer como autoridad y qué sí es una responsabilidad de las autoridades, en este caso electorales, pero de cualquier autoridad? Garantizar que las personas que tienen la intención o el interés de saber qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, con quién lo hacemos, tengan el acceso a esa información y sea lo suficientemente clara para que la entiendan. Eso es uno. Y lo segundo es que nosotros debemos garantizar una comunicación dinámica. Y voy a poner, para cerrar mi participación, el ejemplo de las contramañaneras que realizan ahorita los juzgadores. Normalmente como autoridades somos muy pasivas en la comunicación. Hacer afirmaciones que no requieren comprobación es muy sencillo. Y que la ciudadanía capte esa información como cierta también es muy sencillo, sobre todo en las redes sociales. Refutar con argumentos esas afirmaciones que no requieren ningún argumento es muy complicado, pero normalmente como autoridades no lo hacemos. No salimos a explicar, a justificar, a argumentar el por qué lo que se está afirmando no es verdad. Entonces, yo también creo que la dinámica institucional también debe de ir encaminada, sí, a refutar cuantas veces sea necesario con argumentos lo que se dice, y para claridad el ejemplo de las contramañaneras. Las contramañaneras no son
populares, por decirlo de alguna manera, pero sí permiten que una persona que está interesada en conocer la verdad o de hacerse un criterio propio, tiene la posibilidad de escuchar ambas partes. Lo que se dice en una mañanera oficial por parte del gobierno o de quien está en el poder y la otra postura. Nosotros debemos de garantizar esos espacios que permitan que cualquier persona que quiera tener un criterio propio sobre lo que sea, tenga acceso a la información de manera clara, de manera sencilla, pero sobre todo de manera oportuna. Y con eso concluiría. Gracias. Gracias, consejera. Me parece muy importante cómo también introduce este elemento de diálogo, de interacción en equilibrio que tiene que haber entre todas las partes. Pero bueno, a ver, también tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos viviendo. Es un escenario complejo, es un escenario en donde todos estamos en incertidumbre. Y yo quisiera preguntarte, doctor, ¿qué podemos hacer hoy para lograr que en esta conciencia, en este entendimiento de la sociedad, no se perciba eso como si la justicia electoral se está mermando, como si la justicia electoral va a tener un escenario ya no tan sólido? ¿Qué nos propones, qué nos sugieres para lograr transmitirle a la sociedad que la justicia electoral, cuál es su camino, cuál es su futuro, doctor? Bueno, creo que esa es una pregunta la que todos nos hacemos, pero antes de iniciar con eso, de dar la respuesta, quiero aprovechar para felicitar a Agustín Millán y a todo su equipo, que es el director de documentación del tribunal, por el excelente stand. Cada año nos sorprenden. Cada día llegamos al stand del tribunal y decimos que cada día es más moderno, cada día es dinámico y nos permite poder tener estos lugares de encuentro. Gracias, Agustín, y gracias por abrirnos también el espacio. Pues el tema que comentas es algo que todos nos hacemos la pregunta y todo el mundo lo leemos día con día y todos queremos saber qué podemos hacer. El gran tema, yo creo que viene en diferentes etapas. Una de las primeras etapas es la selección de los futuros ministros, magistrados, jueces, que debe ser transparente. Creo que ahí es muy claro. Debe ser muy clara la evaluación que se le debe hacer a los participantes y lo cual debe transparentarse para efectos de que se cumplan los requisitos. Pongo un ejemplo. De repente los requisitos que establecían para ser magistrado de sala superior establecía que tenías que tener una residencia de 2 años. Cuando tú ibas, y si tú radicas en la Ciudad de México y quieres pedir alguna constancia de residencia, no te ponen la antigüedad, sino simplemente que dice que tienes residencia en tal domicilio. Cuando dices, oye, pero es que tiene que tener 2 años, sí, pero eso dice, pero yo nada más viene así. Entonces, esas son cuestiones que de repente dirán, y si no viene eso, ¿cumplirás o no cumplirás el requisito? Esas son de las cuestiones que si hay posibilidad de cumplirla o no hay posibilidad de cumplirla. Hay alguien que le llama residencia y en otros estados les llaman su carta de vecindad. Oye, pero yo pedí residencia, pero trae el mismo efecto. No, pero tienen diferentes categorías. Creo que eso es importante. El poder, primero, creo que los que van a seleccionar deben de transparentar para efecto de decir, a ver, ¿quiénes son los que pasaron y cumplieron con los méritos o tienen la idoneidad para ello? Creo que eso es muy importante. Otro punto es que dándole, por supuesto, a los que pasan a la boleta, los espacios para como no haber, ahora sí que utilizar recursos públicos y privados, que las instituciones electorales, que son los que van a organizar, le den a todos los participantes los mismos tiempos para poder dar a conocer quiénes son. O sea, como lo decía hace rato, el magistrado Guerrero no es que le esté haciendo campaña, pero cómo poder llegar a decir con quién va a competir y con los que va a competir, que lo conozcan a él, que al final de cuentas, y qué ha hecho él, y qué sentencias ha emitido él, y con quién está compitiendo, y cuáles son los méritos de los demás que están compitiendo. Entonces, creo que son de los temas importantes, porque si no se da eso, a lo mejor pues muchos votarán los que trabajan con él, sus familiares, y quién más. O sea, creo que ese es el gran reto, por eso lo decía, el tema de la comunicación, pero el tema de la transparencia, porque estamos en un gran reto muy importante, porque si no se da así, entonces la ciudadana va a decir, ¿y por qué voy a ir a votar? O sea, ¿quiénes son? Si antes ir muchas veces por un funcionario te lleva en una elección intermedia un 51%, ir por jueces, pues bueno, imagínense el gran tema. Creo que ahí, por eso se debe cambiar el tema de la comunicación, y es el gran reto. Si el Instituto Nacional Electoral logra en su momento llevar y hacer clic con la ciudadanía para poderlo hacer atractivo, ¿cómo poder hacer atractivo que voten por los ministros de la Corte,
¿Cómo puede ser atractivo que voten por los magistrados de sala superior? ¿Cómo puede ser atractivo que voten por los magistrados regionales, por los jueces y por los magistrados de colegiado? Informándoles qué hace cada uno de ellos. Si la ciudadanía no sabe qué hacen ellos, por supuesto va a decir, ¿y a qué voy a votar? Entonces creo que ese es un punto importantísimo. Que el INE debe lograr llegar, tener una ciudadanía informada. Todos hablamos de un voto informado. Un voto informado en una elección de jueces, ¿qué quiere saber de los jueces? Y si los jueces no van a poder salir, vamos a pensar una elección de un ministro o de un magistrado de sala superior, que tiene que ser una elección nacional en 32 entidades del país, y entonces, y si no hay recursos para poder utilizar ni públicos ni privados, ¿cómo se va a trasladar en avión, en carretera, en bicicleta, en moto? ¿Cómo? Para poder en su momento llegar y sin decir utilizó recursos para ello. Otro tema que es importante es que no se tenga la tentación, y eso es importante en los partidos políticos, de querer intervenir en el momento de la elección. ¿Por qué? Porque la única experiencia que tenemos de elección de jueces es Bolivia. Y entonces, como lo comenté hace rato, en 2011, ¿por qué la gente, el 64%, anuló sus votos? Por una cuestión, en Bolivia el voto sí es obligatorio. Es decir, si la gente no va a votar, entonces le suspenden sus derechos financieros, no puede hacer ningún depósito, ni traspaso, ni ir a recoger dinero, ni cambiar ningún cheque. Si una gente no va a votar, no puede sacar una cita médica. ¿Por qué? Porque están cancelados sus derechos. La única forma para poder recuperar sus derechos, porque es obligatorio el voto, es pagar una multa. Pagando la multa te reintegran tus derechos y ahora sí ya puedes sacar tu cita médica o puedes ir a hacer una operación financiera. Bueno, en México no es obligatorio. Y si ahí llegamos a un 64% en 2011, su primera experiencia, y de lo cual fueron votos nulos, quiero nada más llegar a un comentario. El juez más votado, solamente del 34% de votos válidos, el juez más votado obtuvo el 15% de los votos válidos. Es decir, solamente obtuvo el 5% de la totalidad de los votos. Y el juez menos votado obtuvo el 2% de los votos válidos y solamente el 1% de los votos emitidos en su generalidad. Es decir, la forma de poder llegar, pues les faltó en parte legitimación. Un juez con el 1% de la votación, el menos votado, o un juez con el 5% de la votación, pues imagínense lo que generó en Bolivia. Pues la gente no confió, porque aparte no los conocían. Entonces, como la obligación era votar, dijeron, yo no vengo, los anulo, y la gente lo anuló. Entonces, en 2017, que es la segunda experiencia de Bolivia, dijeron, bueno, ahora sí, vayan a votar, y la gente dijo, no, pues ahora menos. ¿Por qué? Porque se aplicó la meritocracia y pues, se aplicaron exámenes con afinidad ideológica. Solamente los que tenían una afinidad ideológica con el partido del poder eran los que competían. Entonces la gente dijo, no estoy de acuerdo. Y entonces ahí subió del 64 al 69% de votos nulos. Y ¿qué se logró con esto? Bueno, que ya los jueces que ya llegaron, pues ahí están. Y ahora los jueces dicen, yo me quiero reelegir. Y para reelegirme, pues ¿qué pasa? Pues que los jueces se vuelven tendenciosos. Entonces, por lo tanto, votan decisiones afines a quien está en el poder. La tercera elección era en 2023. Hasta el día de hoy no ha podido haber elección de jueces. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo parlamentario para determinar quiénes son los que van a competir. Es decir, llevan 2 años que no hay cambio de jueces porque no hay acuerdo político. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando todo el mundo pensaba que la selección de jueces a través del voto popular iba a servir, subió la desconfianza de los jueces a un 80% de la ciudadanía. 8 de cada 10 votantes no confían en sus jueces al día de hoy. Entonces, ese es un tema que creo que yo estoy hablando de una experiencia internacional que es la única que tenemos comparada, y creo que ahora que la apliquemos en México, como diría aquí nuestro amigo, ¿qué tenemos que hacer? Creo que el reto es mayúsculo, el reto es muy grande. Lo que tenemos que hacer es que el INE, que es el que ya pidió 3 meses más y le dijeron que no, el INE que ya pidió más presupuesto y también le dijeron que no, el INE que le dijeron, oye, tienes que poner todas las casillas, y también dijo que no, porque nada más va a recortar ahora las casillas. Entonces se va a encontrar ahora el gran reto de poder llevar a los ciudadanos, imagínense los que están todos ahorita en la fila, a decirles, vayan a votar por el juez, porque es el juez que les va a resolver, va a ser el juez electoral. ¿Y qué hace? Y si no les saben comunicar qué hace, y no si saben en su momento poder llegar a ese punto de poder generar ese deseo de participar porque quiero que quede el señor juez, creo que
la situación va a ser muy compleja. Creo que el gran reto lo trae el Instituto Nacional Electoral y de poder fomentar ese interés por esa participación. Muchas gracias. Ya para ir cerrando, hay una preocupación muy importante. Sin duda alguna el tribunal pues ya lleva una inercia en la creación de figuras, acciones afirmativas, violencia política de género, protección a grupos en situación de... Nos enfrentamos a esta transformación. Yo quisiera preguntarte, Gracie, creo que no. Yo quisiera preguntarte, Gracie, ¿cómo visualizas la lógica de violencia política de género en esta nueva visión que tendremos? ¿Cómo enfrentarán las nuevas judicaturas este problema? Bueno, en este tema quisiera compartirles una preocupación y un reclamo social que tengo. Les contaré una pequeña historia. En 2018 me tocó estar en Sala Superior, donde emitimos el Sub-Re 531 del 2018. Y ahí, ¿qué se estableció? Teníamos a un presidente municipal que había sido condenado por cometer violencia política por razón de género y no había cumplido con la sentencia. Tenía distintas sentencias donde se le había condenado y se negaba a resarcir a su compañera de trabajo, a convocar las sesiones, a pagarle sus dietas, había incidentes de incumplimiento y de modo alguno esta sentencia se había cumplido. Este presidente municipal busca la reelección. Al momento de registrarlo, un partido político local en Oaxaca impugna su elegibilidad y dice, ¿cómo puedes pretender que una persona que cuenta con diversas sentencias de violencia política por razón de género va a contar con el requisito de elegibilidad de contar con un modo honesto de vivir? Porque al final de cuentas pues ha infringido la normativa electoral. El asunto llega a la Sala Superior y en la Sala Superior, en este precedente, se establece que la presunción de contar con este modo honesto de vivir, con el requisito de elegibilidad de contar con un modo honesto de vivir, se encontraba desvirtuada ante la Comisión de Actos de BPG. En cada caso concreto se tenía que hacer la evaluación, pero en este caso concreto, dado que este presidente municipal contaba con distintas sentencias, había perdido esta presunción y no podía ser registrado. ¿Por qué? Porque hasta este momento las sentencias de BPG eran declarativas. No había una consecuencia jurídica relevante para quien la cometía. Entonces, ese fue el valor de esta sentencia. Incluso, pese a que la víctima no había venido a juicio, se establecieron medidas de protección a su favor y se ordenó el cumplimiento de estas sentencias. Incluso se exploró la posibilidad de hacer un protocolo para hacer visitas in situ, para ver si la regidora había sido resarcida en todo esto. Muy bien. Este precedente va evolucionando. Se crea un catálogo de personas infractoras ante el INE donde quedaban registradas todas las personas que cometían BPG. Después se hizo la interpretación que la pérdida del modo honesto de vivir la tenían que hacer por declaratoria las autoridades jurisdiccionales que establecían la comisión de la BPG. ¿Por qué? Porque no era lo mismo una comisión de BPG por un fraseo que algo que pudiera ser mucho más delicado que una obstrucción total del cargo. Entonces era necesario modularlo y solamente la autoridad jurisdiccional era la que podía determinar que se perdía el modo honesto de vivir. Y así fue evolucionando este criterio. Llegamos al 2022, al Sub-Re 362 del 2022, donde se habla de ilícitos constitucionales. Está enmarcada en el proceso de revocación de mandato anterior y se habló que los servidores públicos no podían vulnerar el principio de neutralidad ni de imparcialidad y no podían abogar a favor o en contra por la revocación de mandato. Se habló de la creación de un catálogo de ilícitos constitucionales e incluso también de la pérdida del modo honesto de vivir ante la comisión de este tipo de conductas. Llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la CDC 228 del 2022 y desgraciadamente, pese a que la BPG no era la que se encontraba sobre la mesa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que las autoridades jurisdiccionales no podíamos establecer la pérdida del modo honesto de vivir y mucho menos la podíamos establecer como sanción ante los requisitos de elegibilidad. Y pese que, insisto, no era el tema, la BPG o la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir ante la comisión de BPG se cae.
y este precedente ya no tiene asidero. Posteriormente, se da la reforma al artículo 38 constitucional. Con motivo de las mujeres que iniciaron el movimiento de los tendederos de deudores alimentarios, se incrusta en el artículo 38 constitucional como pérdida o suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, y se incorporó la fracción séptima, que dice así: por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Una vez que sale esta disposición, pues empieza la preocupación de las autoridades electorales. ¿Cómo vamos a interpretar esta disposición? Podemos determinar que hay suspensión cuando las autoridades electorales determinamos la existencia de cualquier BPG, así sea leve, así sea grave, es en todos sus tipos. Pues bueno, la Sala Superior dijo que en materia electoral la declaratoria de BPG no actualiza esta hipótesis constitucional, es decir, no hay suspensión de derechos. Incluso en el reciente concurso de consejeras y consejeros electorales, la Sala Superior estableció que uno de los consejeros había sido encontrado como responsable de la comisión de BPG, y dijeron que no, que como esta BPG solo había sido declarada en materia electoral y no como un delito, es que esta persona, un consejero electoral, podía participar en el concurso. Entonces, aquí yo les comparto mi preocupación en el concurso que viene. Jueces y magistrados que hayan cometido BPG, o mejor dicho, personas que intenten aspirar a estos cargos y que hayan cometido BPG, ¿van a poder participar? Vamos a tener magistrados responsables de BPG juzgando asuntos de BPG. Entonces, aquí viene una de mis preocupaciones más grandes. Y magistrado, me parece que la BPG debe reformularse, porque la materia electoral, pese que aquí creamos el precedente, nos hemos quedado sin uñas y sin dientes para sancionarla desde nuestra óptica, porque lo máximo que podríamos hacer desde nuestra esfera es la imposición de una multa. No estoy hablando en lógica de nulidades, porque sí se puede anular una elección por la comisión de actos de BPG, e incluso quien la comete puede perder la posibilidad de participar, pero esto inmerso en un proceso electoral. Pero la BPG que no se encuentre inmersa en un proceso electoral, pues básicamente vuelve a ser declarativa y poco sancionable. Entonces, magistrado, pues hay que reformularnos. Sí, gracias, Grace. Bueno, pues la verdad es que el tema es inagotable, y lo que sí es agotable es el tiempo, pero no quiero dejar de agradecer a mi amigo Agustín Millán por esta oportunidad, porque en esta feria del libro, por supuesto, tenemos un acercamiento con la cultura, pero a través de estos conversatorios también con el diálogo. Y el diálogo es la fuente de la cultura. Qué gran oportunidad que se nos da también de poder venir a interactuar con ustedes, con la ciudadanía y con todos los que nos escuchan y que nos invitaron para poder platicar de estos temas. Estemos tranquilos, la justicia electoral sigue sólida, lo seguirá siendo. Mucho estará basado en la ética judicial. Creo que ahí tenemos que abrazar nuestra fuerza y enfrentar este nuevo escenario con mucha convicción y con mucha responsabilidad. Gracias a todos.